Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Una vez más estamos en este jueves. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche queremos compartir algo que sea de beneficio para sus vidas, aunque todo es beneficio, es de bendición. Quiero poderles ayudar a poder entenderle lo que usted, que ha creído en Jesucristo, en el sacrificio de Jesucristo, es en Cristo, lo que ha obtenido. Y yo lo quiero poner como un paquete donde hay muchas cosas. Cuando se viene el conocimiento de Cristo, se recibe por primera vez en su corazón, usted pasa a ser hijo de Dios. Pero también se le perdonan sus pecados. Pero también viene el Espíritu de Dios a su vida. Y también usted recibe ese paquete que he dicho donde hay muchas cosas en ese paquete. Vas a ser nueva criatura. Está completo para hacer la obra de Dios, aunque tiene que prepararse, pero ya está capacitado para recibir esas cosas. Pero también, amado hermano, cuando usted reciba a Cristo, vas a ser parte del pueblo de Dios. Vas a ser una parte de esa nación santa. Vas a ser también. O entra a un sacerdocio. Yo le quiero compartir unos versos bíblicos. Primeramente, en el libro de Números, capítulo 6, del verso 22 al 30. Mire, lo que le dice Dios a Moisés. Y Jehová habló a Moisés y le dijo, habla a Aarón, porque Aarón era el escogido para ser el sacerdote en ese tiempo. Y sus hijos iban a heredar el sacerdocio por siempre. Cuando usted se profundiza en las escrituras, lo empieza a comprender que el sacerdocio se heredaba a los hijos, porque así había sido instituido por Dios. Y le dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles a esos que van a ser sacerdotes cómo deben de orar. Y dice, así deben de bendecir al pueblo, a los hijos de Israel. Porque el sacerdote era el que bendecía al pueblo. Y también el sacerdote era el que oraba a Dios por el pueblo. Era ese mediador. Y les dice así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo, dice Dios, los bendeciré. Porque iba a usar, queridísimo hermano, aquella persona el sacerdote que ofrecía sacrificios para reconciliar a ese pueblo con Dios cuando él hubiera hecho lo malo o hubiera violado esa ley. O también era el sacerdote el que bendecía, el que oraba por el pueblo para que le fuera bien. Pero cuando Cristo vino a cambiar todas las cosas. Cuando Jesús vino con el propósito de hacer un nuevo pacto. Y por eso siempre recordamos en la cena del Señor lo que Jesucristo vino a hacer. Y cuando se comparte la copa,
Se repiten las palabras que dijo Jesucristo. Este es el nuevo pacto en mi nombre. Porque Jesucristo vino a hacer un nuevo pacto. Ese pacto que se cumplió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre. Y es el nuevo pacto, pero comienza con la venida del Espíritu Santo. Y por eso miramos, amado hermano, en el libro de los Hechos, capítulo 2, con la venida del Espíritu Santo, y ahí comienza el Nuevo Testamento. ¿Y por qué un nuevo pacto? Para eso tenemos que leer el libro de Hebreos, que habla mucho del Antiguo Testamento. Como usted, si puede leer su Biblia, en el libro de Hebreos, capítulo 8, en el verso 9, podrá notar, dice que el nuevo pacto era porque ellos no permanecieron en mi pacto. Por eso es un nuevo pacto. Eso es lo que dice Dios. En ese pacto había muchos sacerdotes. Había un sacerdocio basado en el llamamiento que hablamos en un principio, en el llamamiento de Aarón. Y Cristo vino a hacer ese pacto. En ese mismo libro de Hebreos nos dice que todo cambió. Que todo cambió cuando Cristo hizo ese nuevo pacto. Por eso es que dice en el libro de Hechos 7:12 que cambió el sacerdocio. Y dice, porque cambiado el sacerdocio, el ministerio sacerdotal, y era necesario que haya cambio de ley cuando hay un cambio de sacerdocio también, donde Jesucristo pasa a ser, el sacerdote principal. Ya no es Aarón, sino ahora es Jesucristo. Y por eso dice el verso 15 del capítulo de Hebreos, capítulo 7. En el verso 15 dice, se levantará un sacerdote distinto. Verso 17, un sacerdote distinto, un sacerdote para siempre. Y dice el verso 21, y se repite la palabra sacerdote para siempre. Porque los otros sacerdotes eran seres humanos y nacían y se morían. Y tenían que hacer muchos. Pero viniendo Jesucristo, ya no se necesitan más esos sacerdotes, porque ese es el sumo sacerdote, ese principal sacerdote, que es para siempre, que nunca muere. Y dice en el verso 21, que con juramento Dios le dice que tú eres sacerdote para siempre. Por lo tanto, Jesús, verso 22 de Hechos capítulo 7, es hecho fiador de un mejor nuevo pacto. Seguimos, hermano, Hechos 7:26. Un nuevo sacerdote santo, inocente, sin mancha, hecho más sublime que los cielos. ¿Se da cuenta, queridísimo hermano, que Jesucristo es más maravilloso, más sublime que los mismos cielos? Porque Él es el que hace sublime el cielo. Es Jesucristo al que apunta la Biblia, al que pone a Dios. Ahora, cuando miramos atrás en el Antiguo Testamento y miramos en el libro también de Levíticos, capítulo 9, verso 7, miramos que la función del sacerdote es ofrecer ofrendas por el pecado. Pero que también, queridísimo hermano, tiene que presentar ofrendas por sí mismo y por los demás. Porque el pecado era el que separaba al hombre y era el que hacía la reconciliación. Y miramos allí en el libro de Levíticos capítulo 9, verso 7, dice que ese sacerdote
debía también, dice, se usa la palabra reconciliar el sacerdote. El sacerdote primeramente es con Dios por su pecado, y el sacerdote también como era humano, porque cometía errores, y también la gente era humano, tenían que tener ese sacerdocio o ese sacerdote que hacía sacrificios y por él mismo y por la gente. Y por eso Hebreos, volvemos atrás a Hebreos capítulo 7 en el verso 26, porque Jesús es el sacerdote y sumo sacerdote que nos convenía. ¿Por qué? Porque era santo, porque era inocente, porque era sin mancha, porque era más sublime y porque venció la muerte y está para siempre. Y este libro de Hebreos capítulo 7 en el verso 27 también dice que no tiene necesidad, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Por eso es que Él es el sacerdote para siempre, porque es eterno. Y el verso 28 dice que la ley constituye sumos sacerdotes débiles, hombres, pero la palabra del juramento, o sea, de Dios posterior a la ley, constituye al Hijo hecho perfecto y hecho para siempre. Y por eso miramos en el libro de Hebreos, capítulo 8, verso 1, que dice el escritor, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad, del trono de la majestad de los cielos. Tenemos a ese sacerdote. Hebreos 8:6, con un pacto establecido sobre mejores promesas, donde queda Jesús como ese sumo sacerdote del nuevo pacto. Ese sacerdote que vino a reconciliar al mundo, a traer la paz para con Dios. Por eso es que Jesucristo, como el sumo sacerdote, dice, yo no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. No vino al mundo a decirle lo malo que era, ni los errores que tenía, porque el mundo ya sabía. El hombre ya sabe lo malo que es y los errores que tiene. Y decirle lo malo que es no le ayuda a nada. Pero decirle que alguien vino para ayudarlo con un nuevo pacto, algo diferente, que alguien que vino a ayudarle pero no a condenarle, eso sí le ayuda. Y eso es el mensaje que Dios le dio a Jesucristo para traer, pero es Jesucristo mismo que cuando Él se va, nos da, queridísimos hermanos, o le da a sus discípulos ese mensaje de continuar su obra diciendo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿El evangelio de qué? De las buenas noticias. Y por eso Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 18, verso 19, Pablo dice, Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, dice Pablo, la palabra de la reconciliación. Recuerda, queridísimo hermano, al principio que hablamos que en el libro de Levítico habla que el sacerdote era el que reconciliaba, que era el que ofrecía los sacrificios. Cristo lo vino a hacer, pero también el mensaje de Él es de reconciliar, porque a los creyentes, como usted, como yo, a todo creyente, le dio ese mensaje de reconciliación.
Vuelvo a repetir lo que dice Pablo, lo que enseña 2 Corintios 5, 18 y 19. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso podemos entender en lo que dice Apocalipsis 1 en el verso 5 y 6, al que nos amó. Habla de Jesucristo y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué nos hizo? ¿Qué nos dice la Escritura que nos hizo? Sacerdotes. Porque el sacerdote es el que reconcilia, el que habla por el pueblo. Y si usted no sabía esto, lo está aprendiendo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a nosotros a poder enseñar lo que somos en Cristo. Somos esos sacerdotes que somos los que traemos la ayuda al mundo. Y que todo creyente debe de aprender a no condenar a la gente, sino ayudarla. Como ese sacerdote. Y orar por las personas para que Dios se mueva en sus vidas y puedan arrepentirse y recibir a Jesucristo, y que Jesucristo ni Dios mismo le va a traer de recuerdo sus pecados, qué tan malo es, ni lo va a condenar, sino Cristo vino a buscar solamente al que se había perdido. Fíjense lo que también dice Pedro en su capítulo 2 en el verso 5. Vosotros también, ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. O sea, dice que vayan creciendo en una casa espiritual. Por eso Jesucristo se enoja, quebra bancas, saca animales del templo y está molesto porque han hecho de la casa de Dios un mercado. Y dice, la casa de mi Padre es casa de oración, porque ahí se va a orar. En la oración hay alabanza, en la oración hay peticiones por nosotros, pero también por los demás. Vienes a pedir por los demás. Y eso es lo que está hablando, que somos casa espiritual. Y sacerdocio, dice, santo, 1 Pedro 2:5, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y por eso también sigue hablando Pedro, y en el verso 9 dice, ustedes son linaje escogido. Le habla a los creyentes. Dice, real sacerdocio. Ustedes son los verdaderos sacerdotes. Ustedes son la nación santa. Ustedes son el pueblo adquirido por Dios o comprado por Dios por medio de Jesucristo para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. En otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Es verdad que antes no éramos, pero ahora somos porque hemos creído en Jesucristo. Y nosotros anunciamos las virtudes de Dios, que Dios es amor, que no es el Dios condenador, sino es el Dios que vino a salvar al mundo. Y que nosotros somos ese sacerdocio y que nuestro trabajo es de reconciliar al mundo. Y por eso tenemos que pedirle a Dios, tener esa comunicación con Dios, para que Dios abra el corazón de muchos creyentes, que le abra los ojos espirituales y puedan ver por medio de la Escritura el llamamiento de Dios. Y que aquel que acaba de creer, aunque su pasado sea malo, como el mío es malo, como el de Pablo fue malo, como el de Moisés fue malo, porque Moisés fue un asesino, porque Pablo también fue un asesino. Porque yo también tengo mi historia, porque ustedes tienen su historia cada uno, pero miramos la bondad de Dios y la misericordia de Dios. Y por eso no se entendía
ni a Moisés, ni se sentía a Pablo, porque se miraba el pasado, pero Dios llamó, aún con ese pasado, vino a cambiar vidas y vino a convertirlos en esos sacerdotes, en el cual ahora Jesucristo como sumo sacerdote y como el que nos dejó ese sacerdocio para que continuáramos su obra de buenas nuevas, de bendición, ahora nosotros oremos. Aunque no lo merezca la gente, según nosotros lo miráramos, pero también antes nosotros no merecíamos nada. Estamos en el mismo barco y estamos hechos de la misma carne, con las mismas emociones y los mismos problemas. Y anduvimos en los mismos pecados, pero ahora Cristo ha hecho una nueva vida. Y Él ha borrado todas las cosas y ahora somos sacerdotes. Y por eso yo le invito a orar. A orar, amado hermano, por aquel que está perdido. Orar por aquel que está enfermo. Orar por aquel que no tiene esa paz. Y que en medio de esta crisis está inconsolable. Está sin esperanza. Y nuestra oración es que esas personas en cualquier parte del mundo donde no podamos nosotros llegar, orar que Dios mande obreros que le presenten ese mensaje de reconciliación y en medio de la crisis, en medio del problema, aquellos que han perdido un familiar, aquellos que están enfermos, aquellos que están sin trabajo, aquellos que están en el hospital, aquellos que están en una necesidad, tengan esperanza. Yo como sacerdote y usted también como sacerdote, que Dios nos ha llamado a nosotros sacerdotes. No es un grupo de personas, según la Escritura. Ya no es el antiguo pacto en Aarón. Ahora estamos en Jesucristo. El nuevo pacto de un nuevo sacerdocio donde antes no éramos sacerdocio, no éramos nación santa, no éramos nada, no éramos hijos, pero Cristo Jesús nos adoptó, nos compró con su sangre y ahora somos, y ahora sí podemos. Y ahora sí podemos. Porque Él nos ha dicho que lo que hemos recibido de Él, esa reconciliación, ahora nosotros llevemos ese mensaje de reconciliación, de vida, de ayuda, para todo aquel que cree. Amado hermano, amado oyente, tú que acabas de comenzar, que si no has recibido a Cristo y lo quieres recibir, recíbelo como tu único Salvador. Dile que venga a tu corazón, que tú te arrepientes y tú pasas a ser también parte de ese sacerdocio donde Dios te oye. Donde Dios te oye, porque su sangre tiene poder. Nos limpia de todo pecado y nos hace nueva criatura. Y las cosas viejas pasadas son todas hechos nuevos. Y ahora en Cristo Jesús nuestra vida cambia. Y ahora ayudamos a la gente. Comencemos a ayudar a la gente. Y lo que más necesita, más que comida, óigame bien, si usted le da un pan ahora a una persona, no le arregles la vida, le arreglas el momento. Porque mañana va a necesitar otro pan. Y el día siguiente otro pan. Y al día siguiente otro pan. Pero si le das, como dice la Escritura, de ese pan que es Él, de esa agua que es Jesucristo, le solucionas la vida entera. Su vida cambia. Su vida es transformada. Su vida es bendecida. Yo quiero orar como sacerdote por ti, para que Dios te use. Y voy a orar para que la gente que está en necesidad y oiga este mensaje pueda tener esa paz y esa vida que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Amado Padre Celestial, te damos gracias por hacernos alguien de valor. Cuando la gente nos miraba antes en nuestro pecado, en nuestra maldad,
no teníamos valor, pero tú nos vistes con valor y diste tu vida por nosotros. Y yo te bendigo por eso. Yo te bendigo, Señor. Y así como nos diste a nosotros valor, también se lo pueda dar a todo aquel que nos escuche. Y que aquel que te ha recibido entienda que ahora te tiene valor. Entienda que ahora es precioso delante de ti, tiene valor. Y que tiene un llamado a ser ese sacerdote que habla por los demás, que pide por los demás delante de ti y tú le oyes. Porque aunque no seamos justos en obra, tú nos miras como justos. Porque cada día, Señor, vivimos en arrepentimiento. Porque no hay nadie quien peque. Pero te creemos a ti, Señor, de la obra que hiciste en la cruz del Calvario. Y sabiendo aquí tú nos has llamado, la autoridad que tú nos has dado, el privilegio que tú nos has dado, el ministerio que tú nos has dado, ministerio de reconciliación. Yo te pido que bendigas a todos esos, Señor, que están perdidos sin esperanza. Yo te pido, Señor, por aquellos que han perdido la esperanza, que tú le des esa vida. Por aquellos que han perdido un ser querido, yo te pido que les consueles. Por aquellos que han perdido su trabajo, que tú les des esperanza, que volverán a tener trabajo. Y aquellos que han perdido algo, o alguien, un amigo, un familiar, han perdido la salud, que tú, Señor, te muevas con poder y les bendigas. Yo te pido por esta ciudad, yo te pido por este estado, yo te pido por este país y por todos los países del mundo que tú te muevas con poder, Señor, sobre esta crisis y derrames de tu bendición, de tu cura, de tu sanación. Como dice tu palabra, que si tu pueblo orare, tú sanarás la tierra. Y oramos, Señor, para que sanes, Señor, esta tierra y venga la normalidad. Te bendecimos, Señor. Bendecimos a tu pueblo. Declaramos vida, Señor. Y aquel que se encuentre como que no vale nada, tú le des ese valor que necesita. Y que ese valor está en ti, Señor, porque tú lo creaste. Porque es creación tuya. Y venga a ti. Te reconozca. A ti, Jesucristo, como su único, suficiente Salvador. Que te invite a su vida y tú seas el rey de su vida, su pastor, su paz, su poder, su gloria. Yo te doy gracias por el privilegio que me permites de presentar tu palabra por estos medios. Que tu palabra fluya y podemos decir, como dijo Pablo cuando estaba en la cárcel, yo estaré preso y yo estaré en casa. La iglesia estará cerrada, pero tu palabra no está presa. Y tu palabra hará su obra. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, en el cual Pedro dijo, y nosotros hemos creído que tú único, tú eres el único Hijo del Dios viviente. Yo te bendigo.